Clase 5. Superordenadores para la predicción del clima. Ordenadores. Lenguaje informático y métodos de cálculos. En función de hablar el mismo idioma que el software de patrones del clima y reducir los cálculos necesarios, los ordenadores deberán operar en base a espectros electromagnéticos. Los hardware de las computadoras utilizan sistemas binarios basados en los números 0, 1, que emulan a nuestro lenguaje. Los humanos utilizamos principalmente los números y las letras del abecedario. Pero si en lugar de hablar con números y letras, habláramos con colores, los semáforos nos hablan a través de colores. Nuestros ojos captarían los colores y nuestro cerebro identificaría en base a una tabla cromática. En el clima, el amarillo y naranja serían zonas de altas presiones. El azul y morado, zonas de bajas presiones. Un color en el software de patrones del clima y en el ordenador podría desglosarse en muchos tonos para ser más específicos. En lugar de amarillo, serían cientos o miles de tonos de amarillos. Para facilitar su reconocimiento, podríamos utilizar ondas electromagnéticas, porque los espectros electromagnéticos se identifican con su color y longitud de onda. Los espectroscopios, además de permitir ver el espectro, realizan medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Estas medidas ayudarían a definir aún más los símbolos de la comunicación, del lenguaje de espectros electromagnéticos, de los factores del clima y de sus patrones, que se leerían en informes meteorológicos. De ser posible desarrollar este lenguaje informático, supondría un lenguaje más avanzado que imposibilitaría malas interpretaciones. El lenguaje más preciso conocido hasta ahora y reduciría el trabajo para el procesamiento de los datos para predecir el clima, el cual elevaría la velocidad de los cálculos. En cualquier caso, también podría usarse el lenguaje informático actual. El más acertado es el utilizado por la Organización de Meteorología de la Unión Europea. Mediante métodos numéricos, modelos y sistemas de asimilación de datos, han logrado simular la dinámica, termodinámica y composición del fluido, atmósfera y océanos que envuelve la Tierra. Almacenamiento. Predecir el clima global supone una gran cantidad de datos entre todos los factores del clima, sus variables e interacciones, por lo que el superordenador deberá tener una alta capacidad de almacenamiento y una rápida respuesta. Actualmente contamos con superordenadores que poseen alta capacidad de almacenamiento y gran velocidad de respuesta. Son unos armatostes gigantes que pueden ir mejorando sus capacidades y disminuir sus tamaños. Para ello se recomienda que adopten la forma de cristales, de diamantes. Un diamante en su interior puede almacenar una gran cantidad de información en forma de fotones de luz, cuantos de luz. El fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética. El diamante, en su estructura interior, por su forma geométrica, tiene una gran capacidad de almacenamiento
de fotones de luz y facilita que se transmitan por su dispersión refractiva relativamente alta, la habilidad para dispersar luz de diferentes colores. Comparando la capacidad de almacenamiento de la forma de un diamante, sería mucho más grande que un superordenador gigante. La reducción de los tamaños de los datos, por así decirlo, lo han realizado las computadoras que utilizan la memoria cuántica, e incluso que esa información cuántica sea almacenada en una nube. En cuanto a las memorias cuánticas que utilizan la luz a este respecto, en 2018 científicos de la Universidad de Alberta, Canadá, desarrollaron un método para crear memorias cuánticas, almacenar información cuántica codificada en pulsos de luz. Lindsay LeBlanc, profesora asistente de física y cátedra de investigación de Canadá, anunció, para ese entonces: hemos desarrollado una nueva forma de almacenar pulsos de luz hasta el nivel de fotones individuales en nubes de átomos de rubidio ultrafríos y luego recuperarlos a pedido mediante el pulso de un pulso de control de luz. Este experimento consistió en tomar pulsos cortos de luz en los que podríamos codificar información cuántica, almacenar la luz en los átomos y luego recuperar el pulso original que lleva la misma información. La cantidad de energía necesaria es significativamente menor que las opciones actuales, y estos requisitos reducidos hacen que sea más fácil de implementar en otros laboratorios. Esto es ideal para aplicaciones que requieran mover grandes cantidades de información a mucha velocidad y además tiene muchos menos requisitos técnicos que los usuales en las técnicas de almacenamiento cuántico comunes. Según el mismo equipo, este experimento servirá para ampliar el uso de las tecnologías cuánticas. Todo un desafío en el campo en cuestión. En este ordenador, para instalar el software y la inteligencia artificial de patrones del clima, el almacenamiento de los datos y generar la velocidad de procesamiento de los datos necesaria, se podría facilitar en un cristal de forma de diamante, con los datos en fotones de luz, además de ampliar aún más su capacidad de almacenamiento y velocidad de cálculo con el almacenamiento en una nube, clasificados los datos en orden cronológico. El material del diamante sería cristal de grafeno. Científicos estiman por sus características que harán posibles ordenadores 1000 veces más veloces y de menor consumo eléctrico. El ordenador de diamante de cristal de grafeno podrá imprimirse con impresoras 3D y para mayor precisión y capacidad de almacenamiento en niveles cuánticos con impresoras 4D. El superordenador podrá colocarse en una mesa de cristal de grafeno para aumentar su capacidad de almacenamiento y para otros fines que mejoren la interactividad del sistema, que en la siguiente clase se explicará. En conclusión, los superordenadores podrán mejorar su diseño y capacidad almacenando la información en cuantos de luz, en cristales de grafeno en forma de diamante. Realiza la práctica.